Es absolutamente legítimo exigir que esta pregunta no sea sencillamente retórica. Es una pregunta que afecta a todo ámbito profesional. El formular preguntas obvia lo siguiente: ¿cuál es el deseo que está en juego en el hecho de ser analista? Podríamos exigir esa misma pregunta socrático al médico, no tanto repetir el viejo refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo, cuanto, más modestamente o de manera más parca y humilde, médico, aprende a conocer el deseo que te empujará a ejercer tu profesión de médico. Esta pregunta debe exigirse a todo profesional. Y por supuesto también al que trabaja en ingeniería, en informática o en laboratorios de alta tecnología, pero lo mismo debe exigirse de quien se mueve en el terreno de las humanidades o de las llamadas disciplinas humanística, el filósofo, el teólogo, el filólogo, el historiador o el sociólogo. Constato que el viejo humanismo se ha vuelto una pieza obsoleta de nuestro juego cultural. Ya lo anuncié, hace de esto bastantes años, en mis primeros libros. La vieja idea del hombre y de la humanidad no nos sirve. El proyecto humanístico tradicional es un fiasco. Sucumbe ante el reto de las nuevas realidades, las que la propia silencia del hombre comienza a investigar a partir de los decisivos descubrimientos de Marx, de Nietzsche, de Freud, de la moderna lógica y lingüística, y sobre todo ante el triángulo por los siguientes vértices. Pues no se trata de lanzar, con conciencia dolorida y desgarrada, vanos lamentos estériles en relación a la enajenación o deshumanización a que la invasión sistemática y totalizadora del pensamiento que subyace técnica no nos somete. Tampoco se trata de aceptar con conciencia resignada o conformista los grandes males y grandes remedios que proporciona, mucho menos se trata de espolear la conciencia triunfista a la que políticos y periodistas nos acostumbran en relación a las grandes conquistas con la técnica. Toda la batería en torno al progreso y al reto del futuro se alimentan de esta ideología espontánea que parece producir a la propia técnica. Se espera de ella un imparable avance que ponga remedio a todas las calamidades que nos acechan o a todas las limitaciones de nuestra existencia y condición, como si fuese el método mágico para realizar todos los sueños y utopías de la humanidad. Si la técnica ha hecho posible lo imposible, que el hombre bípedo terrestre volará hasta la misma inmortalidad que siempre fue definida como la condición de existencia de los dioses. De la técnica se espera de eso que se haga posible lo posible. El problema estriba en que el ser humano no solo sueña y fantasea en grandes utopías color de rosa, también parece trágicos insomnios y siniestras pesadillas, y la técnica está ahí dispuesta con su pavorosa neutralidad para proporcionar el camino o método de realización también de todas las pesadillas. Por ejemplo, matar a todos los enemigos reales o potenciales en un abrir y cerrar de ojos. La técnica está ahí, dispuesta para que puedan hacerse realidad los más bellos sueños y los más agrios insomnios. Me atrevería a afirmar que esa fe es, como toda fe, nuestra condenación y maldición. Lo malo no son tanto los horrores que pueden derivarse de la técnica, sino las consecuencias siempre horrendas, que pueden derivar cualquier fe ciega. Lo terrible de la fe es que estriba en que en tanto más efectiva, cuanto menos puede ser pensada o cuanto más obvia parece. Llegó a pensar que solo si esa fe sigue existiendo, no nos piensa en ella, solo entonces podemos dar sentido que estamos en manos de la técnica, que nos deshumaniza o nos enajena, pues lo que deshumaniza y enajena es siempre la ausencia de la reflexión. Asusados por los problemas de todo orden, mantenemos la ilusa convicción de que lo que importa es poner remedio a los males, o dar solución activa y ejecutiva a los problemas. Si algo está condenado en nuestra civilización de ejecutivos y yuppies, es decir, el marco del americanismo que nos domina, es el pensamiento, la reflexión, la meditación. Se pretende de este rendimiento de efectividad, normas de acción, se ignora todo. La meditación pura sin efectividad, por puro juego y placer, puede producir aquello lo cual no está predeterminada, la destrucción o aniquilación de lo que nos hace infelices esclavos, que siempre es la fe ciega a la creencia. Si algo debe pensarse y meditarse hoy, tanto por especialistas en humanidades como por técnicos, es la comunicación. Nuestra época o edad, era o es destino, viene definida por ese término. La tecnología es su avance, encuentra en ese término su identidad, el principio y la finalidad que la guía, las consecuencias y sus consiguientes, o sobre meramente guiados, dirigidos y regidos por las llamadas mass media, los medios de comunicación de masas. Las sociedades masas encuentran en este término también su identidad y principio. Son masas que al parecer se comunican, y a ello a través de sus dispositivos tecnológicos, el teléfono que permite simultanear voces privadas o públicas a infinita distancia, la televisión que hace simultáneo al acontecer del suceso lejano,
y la recepción de este mensaje es la tranquila paz, siempre amenazada de lo privado y lo horágino, o la compleja red de autopistas de tierra, aire y de tierra-aire, que constituye nuestro mundo. Todo parece ser comunicable, es decir, todo puede hacerse próximo, cercano y disponible. El espacio y el tiempo, lo lejano y lo distante, y hasta el pretérito con sus mensajes cifrados en textos sin contexto, en documentos y monumentos sin el cobijo del mundo de vida, que antaño les dieron calor y sentido. Nos llega a nosotros para que dispongamos de ese tesoro en virtud de las modernas técnicas de almacenaje de información, las que han revolucionado todo el trabajo de archivos, bibliotecas y museos. Todo es próximo, y lo más distante, las grandes metrópolis, asumen cada vez más el carácter de grandes almacenes de datos e informaciones disponibles, proceden de las fuertes o radiofuentes más dispares. Es corno, escaparate expuesto y exhibido de los mensajes procedentes de las fuentes más exóticas y lájenas. Esos mensajes son toda especie, son mensajes alimenticios, comerciales, etc., que están puestos ahí, puestos en escaparates para ser intercambiados y comunicados. Hoy en día, los hombres advierten con frecuencia que sus vidas privadas son una serie de jagas. Se dan cuenta de que sus mundos cotidianos no pueden vencer sus dificultades, y en eso muchas veces tienen toda la razón. Los hombres corrientes saben directamente y lo que tratan de hacer está limitado por las órbitas privadas en que viven. Sus visiones y sus dificultades se limitan al habitual escenario del trabajo, de la familia, de la vecindad. En otros medios se mueven por sustitución y los espectadores. Cuanto más cuenta se dan, aunque sea vagamente, de las ambiciones y de las amenazas que trascienden de su ambiente inmediato, más atrapados parecen sentirse por debajo de la sensación de estar atrapados. Se encuentran cambios aparentemente impersonales de la estructura misma de las sociedades de dimensiones continentales. Los hechos de la historia contemporánea son también hechos relativos al triunfo y al fracaso de los hombres y mujeres individuales. Cuando una sociedad se industrializa, el campesino se convierte en un trabajador, y un señor feudal es liquidado o se convierte en un hombre de negocios. Cuando las clases suben o bajan, un hombre tiene trabajo o no lo tiene. Cuando la proporción de las inversiones aumenta y disminuye, un hombre toma nuevos alientos o se arruina. Cuando sobreviven guerras, un agente de seguro se convierte en un lanzador de cohetes, un oficinista en un experto en radar. Las mujeres viven solas y niños crecen sin padre. Ni la vida de un individuo ni la historia de una sociedad pueden entenderse sin entender ambas cosas. Pero los hombres habitualmente no definen las inquietudes que sufren en relación por los cambios históricos y las contradicciones institucionales. Por lo común no importa el bienestar de que gozan los grandes bienes de la sociedad en que viven, rara vez conscientes de la intricada conexión entre el tipo de sus propias vidas y el curso de la historia del mundo. Los hombres corrientes suelen ignorar lo que esa conexión significa por el tipo de hombres en que se van convirtiendo y para clase de actividad histórica en que pueden tener parte. No poseen la cualidad mental esencial para percibir la interrelación del hombre y la sociedad, de la biografía y de la historia, del yo y del mundo. No pueden hacer frente a sus problemas personales en forma que les permitan controlar las transformaciones estructurales que suelen estar detrás de ellas. No es de extrañar, desde luego, en qué época se han visto tantos hombres expuestos a paso tan rápido de las sacudidas de tantos cambios. Que los norteamericanos no hayan conocido cambios tan catastróficos como los hombres y las mujeres de otras sociedades se debe a hechos históricos que ahora se van convirtiendo velozmente en mera historia. La historia que ahora afecta a todos los hombres en la historia del mundo. En este escenario, y en en el curso de una sola generación, la sexta parte de la humanidad de feudal y atrasada ha pasado de ser moderna, avanzada y temible. Las colonias políticas se han liberado y han surgido nuevas y menos visibles formas de imperialismo. Hay revoluciones y los hombres sienten opresión interna de nuevos tipos de autoridad. Nacen sociedades totalitarias y son reducidas a pedazos. Triunfan fabulosamente. Después de 2 siglos de dominio, al capitalismo se le señala solo como uno de los medios de convertir la sociedad en un aparato industrial. Después de 2 siglos de esperanza, aún la democracia formal está limitada a una posición muy pequeña de la humanidad. Por todas partes, en el mundo subdesarrollado se abandonan antiguos estilos de vida y vagas expectativas. Se convierten en demandas urgentes. Por todas partes del mundo superdesarrollado, los medios de ejercer autoridad y la violencia se hacen totales en su enlace y burocratismo en su forma. Yace ahora ante nosotros la humanidad misma, mientras supernaciones que constituyen sus polos concentran sus esfuerzos más coordinados en ingentes en preparar la Tercera Guerra Mundial. La plasmación misma de la historia
rebasa actualmente en la habilidad de los hombres para orientarse de acuerdo con los valores preferidos, y que tienen valores. Aunque no se sientan consternados, los hombres advierten con frecuencia que los viejos modos de sentir y de pensar se han ido abajo y que los comienzos más recientes son ambiguos hasta el punto de producir parálisis moral. Es extrañar que los hombres corrientes sientan que no pueden enfrentarse a los mundos más dilatados entre los cuales se encuentran un modo tan súbito, que nos pueden comprender el sentido de su época en las relaciones con sus propias vidas, que en defensa de su yo se incivilicen moralmente esforzándose para seguir siendo hombres totalmente privados o particulares. Es extraviar que estén poseídos por la sensación de haber sido atrapados. No es solo información, lo que ellos necesitan es esta edad de datos de información. Domina con frecuencia en atención y rebasa capacidad para asimilarla. No solo son tan destrezas intelectuales lo que se necesita, aunque muchas veces la lucha para conseguirlas agota su limitada energía moral. Lo que necesitan, y lo que ellos sienten que necesitan, es una cualidad mental que les ayude a usar información y desarrollar la razón para conseguir recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo y de lo que quizá está ocurriendo dentro de ellos. Y lo que yo me dispongo a sostener es lo que los periodistas y los sabios, los artistas y el público, los científicos y los editores esperan de lo que puede llamarse imaginación sociológica. Es precisamente esa cualidad.